Bueno, mis hermanos, ya hemos visto a Adán, el inventor de las crisis, Moisés y la ira, Elías y el desánimo, David y la lujuria, y ahora vamos a trabajar con Salomón, pero el Salomón viejo, el Salomón que tiene una vejez agria, una vejez como en la que se asienta, hace un análisis de la vida, se asienta y dice, bueno, ahora sí, hijo, te voy a dar unos consejos, yo que soy un hombre viejo que ya lo vio todo, que ya lo trató todo. Fíjense que Salomón es el segundo hijo que tuvo David con Betsabé. Cuando David viola a Betsabé, tienen un hijo, ella queda embarazada, tienen un hijo, porque ella queda embarazada es que manda a matar al marido de Betsabé, a Urías, pero ese niño muere. Ya después ya pasa a ser parte de su familia real. El segundo hijo de David con Betsabé es Salomón. Y es el que asume el derecho de sucesión por encima de hermanos mayores suyos, que tenían mayores derechos y todo lo demás, pero Betsabé terminó siendo la favorita de David y Salomón es su sucesor. Sea como sea, es el último reino, el último rey del Reino Unido de Israel, porque ya después de Salomón, ya sus hijos se dividen el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. Pero la última vez que Israel fue un solo reino fue bajo Salomón. Cuando nosotros pensamos en él, pensamos en un hombre que es famoso por tres cosas. La primera es su sabiduría. Cuando cuando Salomón va a asumir como rey, el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, yo quiero sabiduría. Y el Señor le dice, por cuanto no me has pedido riquezas, por cuanto no me has pedido gloria, si no me has pedido sabiduría, yo te lo voy a dar todo. Sabiduría y eso más. Entonces ahí la figura es la del famoso juicio de Salomón, donde él decide que había dos mujeres que estaban reclamando que ese bebé era su hijo, y entonces él dice, es fácil, tráigame una espada, lo partimos a la mitad y le damos una mitad a cada vieja y los cuatro felices. Pues las dos viejas y cada mitad del niño hacen cuatro. Felices los cuatro. Y cuando la mamá grita y dice, no me lo van a matar, désenlo a la otra. Digo, esa es la mamá. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de solución salomónica, porque la solución salomónica, nosotros decimos, esa es una solución salomónica a una decisión que es sabia y que está equilibrada, cuando en realidad la decisión salomónica era un espanto. La solución salomónica era terrible, era cortar a un niño. Ahora que eso tuvo la consecuencia buena que tuvo al final, en fin. Pero famoso por su sabiduría, en segundo lugar, famoso por sus riquezas. Es más, yo ya perdí la cuenta de cuántas versiones cinematográficas hay de las minas del rey Salomón. Y que se habla de unas minas maravillosas, fabulosas, incluso todavía se está hablando de que esas minas existen y que hay que encontrarlas y que es el tesoro más grande de la humanidad. Y en tercer lugar, es famoso por lo extravagante de su vida, llena absolutamente de excesos, en riquezas, en mujeres, en caballos, en carros. Tenía tanto que es muy difícil pensar en cómo hace uno para disfrutar. Pensemos solamente en cuestión de carros. Uno tiene un carro y tiene un carro chévere que le gusta, ¿cierto? Pastor, cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Pero uno se sube a su carro y lo disfruta. Qué rico. Se siente bien, la suspensión, la dirección, no sé qué, listo. Entonces uno tiene dos carros, porque tiene una camioneta grande para cuando tiene que viajar, pero tiene un carrito pequeño para andar en la ciudad, que es fácil de parquear y todo lo demás. Listo, uno disfruta dos carros que tienen cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y no sé qué. Pero ¿cómo haces cuando tienes 10 carros? O 15 carros,
o 20 carros. ¿Cada cuánto te subes en uno de esos carros y lo andas y lo disfrutas? ¿Cómo hace uno para disfrutar tanto? Es simplemente el concepto de que lo tengo, lo que te lleva a producir algún tipo de satisfacción o de placer. Y uno no sabe a dónde se le fue tanta sabiduría a Salomón. Decimos, ay sí, Salomón era un hombre sabio. Pero pongámonos a pensar, los que estamos casados aquí, o por lo menos quienes tienen novia, sabemos lo difícil que es vivir con una. Algunos aquí, y no levanten la mano, pero algunos hemos sido lo suficientemente torpes para querer vivir con 2. Pero 1000. Y aunque tengas la mina, hermano, las mantiene fácil. Uno mantiene fácil 1000 mujeres. Pero tú te imaginas 1000 mujeres preguntándote, oiga, ¿y usted por qué prefiere a las otras 999? A este super sabio no se le ocurrió nada más sabio que casarse con 300 viejas. Y encima les monta a las 300 esposas 700 concubinas. Y miren lo que dice Deuteronomio 17, del 16 al 19. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelva más por ese camino. Ojo, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Y así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Salomón desobedeció ambas órdenes, que se llenó de mujeres, se llenó de caballos, se llenó de carros, y vivió las consecuencias que esa misma orden le había dicho que iba a tener si lo hacía. A Salomón se le atribuyen por lo menos 3 libros de la Biblia: Cantar de los Cantares, Proverbios, al menos parcialmente se le atribuye a Salomón, y Eclesiastés. Son los 3 libros que él escribió. Cantares los escribe muy joven, y es un libro de fantasías eróticas. ¡Ay! ¿La Biblia tiene un libro erótico? Sí, señores, es un poema erótico, el Cantar de los Cantares. Proverbios lo escribe cuando ya es un hombre maduro, y Eclesiastés lo escribe cuando es un hombre viejo. Entonces no le vamos a hacer mucho caso a Cantar de los Cantares en este momento, porque ya no es el tema, pero Eclesiastés y en parte Proverbios sí nos interesa porque nos presenta una visión de la vida ya más decantada, más trabajada, más sólida, de más peso, de un hombre maduro, que no solamente tiene un don de sabiduría que Dios le ha dado, sino que ha acumulado también mucha experiencia también, de cuando le ha ido bien y cuando le ha ido mal. Ustedes habrán visto en la internet los relatos de esta gente que escribe cosas como esta. Se están muriendo, les han diagnosticado una enfermedad terminal o alguna cosa y dice, recién descubro que lo importante en la vida no es correr a hacer un negocio más, sino detenerse a mirar el amanecer. Lo importante en la vida no es quedarse hasta tarde terminando un proyecto, sino abrazar a mi mujer para verla quedarse dormida. Sí, y esperas a tener 75 años y estarte muriendo de cáncer para darte cuenta de eso. Y más o menos eso es lo que hace Salomón en Eclesiastés. Ya como un hombre viejo, cargado de experiencia, mira hacia atrás y nos deja algunas lecciones importantes. Entonces, voy a tomar una de Proverbios y una de Eclesiastés
para escuchar lo que un viejo nos está diciendo con respecto a la vida. La primera está en Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Como quien dice, el refrán ese que dice por ahí, el hombre propone, la mujer dispone y viene el diablo y lo descompone, es falso. Lo que la Biblia dice es que el hombre propone y Dios dispone. Básicamente es lo que está diciendo allí. Si lo traducimos a un lenguaje más coloquial, más nuestro, lo que nos está diciendo ahí es, mira, sueña lo que quieras, planea, programa, prepara todo lo que tú quieras, pero al final quien decide es Dios. Él es el que va a decir si sí o si no, cómo y por qué. Y entonces hay quien me dice, pues eso me choca, eso me molesta, entonces ya ¿para qué? ¿Para qué planeo? ¿Para qué programo? Si al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Y lo que el Señor nos está diciendo es, yo quiero que tú programes, yo quiero que tú planees, yo quiero que tú sueñes, yo quiero que tú me pidas, yo quiero que tú busques, yo quiero que tú te esfuerces por alcanzar lo que quieres alcanzar. Pero no te olvides que yo soy el que tiene la última palabra. ¿Pero por qué? Entonces, ¿para qué me pide que me esfuerce y para qué me pide que busque? Si esto es ofensivo, voy a invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Y voy a hacerles dos preguntas. La primera pregunta que yo les haría es, ¿ustedes dejarían que yo diseñara sus vidas? ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a dejar que yo le diseñara la vida a sus hijos? Vamos a suponer que uno de ustedes me llama, me dice, Manuel, mi señora está embarazada, estamos esperando un bebé. Ah, qué bien, te felicito. Y me dices, quiero que tú decidas si va a ser niño o niña, si nacerá sano o enfermo, que tú le pongas el nombre, que me digas cuántos años vivirá, que tú decidas qué capacidades, qué dones, qué talentos tendrá, qué temperamento, si vas a permitir que sea abusado sexualmente en la infancia o no. ¿Ustedes estarían dispuestos a darme ese encargo? ¿Alguno de ustedes? Bajen la mano, hermano. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a darme semejante encargo? ¿No? ¿Por qué no? Míreme, yo soy buena gente. Soy educado. Soy un siervo de Dios. Tengo muchas virtudes. Entonces llegamos a la conclusión de que no hay uno solo en este auditorio que me considera a mí capaz de asumir el control de la vida de ninguno de ustedes, ¿no es cierto? O de sus hijos o de nadie, ¿verdad? Ok. Digamos que no soy yo, ¿es Harold? ¿Ustedes dejarían que Harold asumiera ese control en la vida de ustedes? Amén. Ay, Dios. Se acabó la charla, hermano. Porque... Bromas aparte, estamos todos de acuerdo en que ninguno de nosotros está en capacidad de asumir el control de la vida de nadie. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Total, absoluto, irrevocable. Entonces, mi hermano, si tú no eres idóneo para planearle o dirigirle la vida a nadie, porque ni siquiera a tus propios hijos le puedes planear y dirigir la vida. Uno los encamina, pero no puede tomar decisiones al final de qué va a pasar con ellos y cuánto tiempo van a vivir, cómo van a reaccionar. ¿Qué te hace pensar que tú sí estás capacitado para dirigir tu propia vida? ¿Qué te hace pensar
que tú eres el más indicado para diseñar cómo debe ser tu vida de principio a fin. ¿Acaso la mano de fracasos que has acumulado a lo largo de tu vida no te ha convencido de tu capacidad para el error? La cantidad de embarradas y metidas de pata que has ido acumulando a lo largo de la vida no te han demostrado cuán incapaz eres. Porque si eso es así, ¿por qué te incomoda que Dios diga, yo voy a tomar el control? Planea lo que quieres, diviértete, pero yo decido. Porque miren, la segunda pregunta que viene allí es, ¿qué planes son los que más me conviene que se cumplan en mi vida? ¿Mis planes o los de Dios? ¿Qué es lo que más me conviene? Que se dé todo lo que yo quiero, que se cumplan todos mis deseos, o que se cumplan los de Dios. Yo no puedo ver más adelante. Yo no puedo ver todo el panorama. Ni siquiera yo sé exactamente lo que más me conviene. Yo sé lo que quiero, pero no lo que me conviene. Necesariamente. Dios sí lo sabe. ¿Ustedes saben cuáles son los cumpleaños más agridulces en la vida de los hombres y las mujeres? Los que terminan en 0. A los 10 y a los 20 no hay problema. Pero a partir de los 30, ¿qué pasa? Son años de inventario. Son años en los que uno dice, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he logrado de lo que yo pensaba? Entonces empieza a convertirse en lugar común. Si a los 20 años no tienes un bachillerato, si a los 30 años no tienes una carrera o una novia, si a los 40 no tienes una familia, y una buena cantidad de semanas aportadas para la pensión, si a los 50 no tienes una buena posición en el trabajo, una posición económica y así sucesivamente, si a los 60 no has terminado de pagar tu apartamento, esos son los momentos en que uno se detiene, mira para atrás y dice, yo logré lo que quería. Alcancé mis sueños, alcancé mis planes y vemos que algunos de esos sueños y algunos de esos proyectos ya se murieron porque la edad se los comió. Ya se murieron, ya no hay nada que hacer. Ya la edad se los comió. Lo que eran potencialidades un día, a lo largo de la vida se convierten ya sea en realidades o en cadáveres. Mi hijo, yo tengo 2 hijas y un hijo. Mi hijo es el menor. Y él, muy campante a los 12 años, me dijo que él iba a entrar en las divisiones inferiores del Deportivo Independiente de Medellín y que iba a jugar ahí 3 años porque entonces un scout lo iba a descubrir y se iba a ir a jugar al River Plate. Y jugando en River lo iban a ver del Arsenal o del Liverpool y de allí se lo iban a llevar. Esos eran sus planes. Él nunca se preguntó si sabía jugar fútbol o no sabía jugar fútbol, simplemente esas... Cuando él cumple 25 años, ese sueño ya era un cadáver, porque no había estado en las divisiones inferiores de ningún equipo, no lo había visto ningún scout, jamás pisó Buenos Aires, mejor dicho, ya no fue.
Y si vas a empezar a jugar fútbol a los 25 años, ya es demasiado tarde. A los 30 eres un viejo. Eso se murió. En muchos sentidos, un hombre de 30 es un hombre joven, es un muchachito, pero en otros sentidos es un anciano. Es un viejo para algunas cosas. A tus 50 años, si no has empezado a cotizar para pensión, ya te fregaste. Ya no hay pensión. Ya no la va a haber. Si es que llegas a la edad de la pensión, pero a la pensión no llegas. Entonces fíjense que cada vez hay menos capacidad de reacción, cada vez hay menos capacidad de decir, bueno, vuelvo a empezar. A mí me impresiona conocer a estas personas que me dicen, yo me he quebrado 3 veces. Yo me quiebro la primera vez y me tiro un puente, pero esta gente no. Se quebró, se quedó sin nada y volvió a empezar y se volvió a levantar y por alguna razón se volvió a quebrar y de cero volvió a empezar. ¡Qué berraquera! ¡Qué capacidad! Pero a medida que va pasando el tiempo, van quedando menos fuerzas y menos capacidades y menos tiempo para volver a empezar, sea en lo que estamos metidas. Entonces, hermanos, si nosotros miramos al pasado solamente desde una perspectiva humana, de cuáles fueron mis sueños que se cumplieron, cuáles fueron mis sueños que se murieron, cuáles fueron mis planes que dieron resultado, cuáles fueron mis planes que reventaron, si lo miramos desde esa perspectiva, lo único que vamos a hacer es un inventario de frustraciones, de lo que pudo ser y no fue, de lo que quise que fuera y no fue, de lo que no pasó. Porque no pude estudiar, porque no me casé, porque sí me casé pero demasiado temprano, o me casé demasiado tarde, porque tuve hijos, porque no los tuve. Es un inventario de frustraciones, un inventario de fracasos. Miles y millones de razones para rechinar los dientes. Y eso se va haciendo más doloroso a medida que pasan los años, porque ya no hay forma de reemplazar un sueño con otro. Porque digamos, bueno, listo, ya no voy a ser futbolista porque tengo 25 años, pero hombre, voy a darle a los bolos. O al tiro con arco, hay campeones mundiales de tiro con arco de 50 años, entonces listo, yo arranco a los 50 y lo puedo hacer. De pronto, pero cada vez va quedando menos espacio. Entonces ya no va a ser ni bolos ni tiro con arco y ya tiene 50 y tantos, todavía puede ser campeón mundial de dominó. Pero ya no hay mucho más y se va cerrando el espacio y se va cerrando el espacio. Y una de las definiciones de vejez es que nuestros espacios y nuestros horizontes son cada vez más pequeños, son cada vez más cerrados y lo que podemos esperar de la vida es cada vez menos. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos de orientación a la pregunta? Y ya no nos preguntamos, ¿qué fue de lo que yo quería lograr? Se logró. Y ponernos a llorar por lo que no fue. Sino, ¿cómo se han cumplido los planes de Dios en mí? Ya la pregunta no es si se cumplieron mis planes, sino si se han cumplido los planes de Dios en mí. Porque los planes de Dios se cumplen en mí, estudie o no estudie. Haga plata o no haga plata. Me case o no me case. Tenga o no tenga hijos. Esos eran mis anhelos y mis deseos, pero los de Dios pueden haber sido diferentes. Señor, ¿se han cumplido tus planes en mí? ¿Qué planes tuyos faltan cumplirse en mí todavía? Y si vamos envejeciendo con esta perspectiva, ya mi vida no va a ser un inventario de errores y de fracasos, ya no va a ser una visión de un camino tapizado del cadáver de nuestros sueños. Quiero leer esto, por eso lo puse allí, perdonen que haya tanto texto, pero creo que vale la pena. Al hacer el balance bajo esta nueva perspectiva y bajo esta convicción de que Dios es quien está en el control, recién es que veo que mi vida es un milagro en el que Dios recogió mis errores, recogió mis estupideces,
hasta recogió mi pecado y fue corrigiendo, reparando, restaurando y dándole un sentido que de pronto ni siquiera puedo ver. Dios entresaca lo precioso de lo vil. Su amor cubre multitud de mis pecados, su gracia. Pero si estoy en Cristo, puedo confesar que todas las cosas me han ayudado bien y que Él ha convertido en precioso lo vil, le ha dado significado y valor a una vida que no los tenía. En vez de ofendernos por leer que Dios dice, haz tus planes, pero el control lo tengo yo, deberíamos caer de rodillas y darle gracias. Porque aún mis equivocaciones, mis errores, mis desvíos y mi falta de sabiduría van a ser suplidos por una misericordia de Dios que va a hacer que mi vida sea valiosa, sea como fuere, porque estoy en Cristo. No porque soy bonito, no porque soy educado, no porque soy rico, no porque soy fuerte, no porque soy nada, sino porque estoy en Cristo. Mi valor me lo da Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Hijo del Dios viviente, el Espíritu Santo de Dios me habita. Ahí está mi valor, ahí está mi dignidad. Y mi vida cobra significado en las manos de un Dios de amor. Es una visión completamente distinta, pero necesita la renuncia de que yo no tengo el control. Es más, no lo quiero tener. Toma tú el control de mi vida, Señor. Dirígeme, háblame, indícame por dónde debo ir para yo obedecer. Entonces el reconocimiento de que mi vida está en manos de un Dios de amor me da esperanza en mi lucha por el futuro y me da descanso en la evaluación e inventario de mi pasado. Y hermanos, necesitamos aprender a vivir de esa manera. La sociedad, la cultura nos ha enseñado a vivir mirando al pasado, lamentándonos por lo que debimos haber hecho y no hicimos, y por lo que hicimos que no debimos haber hecho. Y mirando al futuro, muertos del susto, muertos del miedo de lo que el futuro va a traer. ¿Cuál es el resultado de eso? Es que entre un pasado culposo y un futuro de miedo aplastan el presente. Nuestro presente no existe. ¿Qué nos dice la Escritura? Cada día trae su propio afán. El ayer está clavado en la cruz. Y el mañana está en las manos del Señor. ¿Qué me toca? Vivir el hoy. Disfrutar el hoy. Hoy me has dado la vida. Hoy ha salido el sol sobre mi cabeza. Hoy te alabo, Señor. Hoy te bendigo, Señor. Y hoy viviré este día lo mejor que pueda para tu gloria. Y no dejaré que mis culpas pasadas y mis fracasos pasados y mis frustraciones pasadas, ni el susto por lo que va a venir más adelante, me roben el gozo de vivir hoy delante de mi Señor. Y así no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años, cada día es suyo. Y cada día lo vivimos así, en su presencia y para su gloria. Wow, todo eso de Proverbios 16:1, pues sí. Y ahora Eclesiastés, ¿qué nos dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No es la juventud, es juventud. Antes de que lleguen los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo aquí Salomón? ¿Qué nos está diciendo la Escritura de la vejez? ¿Cómo es? Tiempos duros. Antes que lleguen los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento. Lo que nos vende el mundo es esto. Que cuando seas viejo, vas a poder tener tu dinero, tu vida, tu salud,
tu alegría, esos son los años dorados. ¿Es mentira? Claro, necesitamos cuidarnos para tratar de llegar lo más saludables posible a esas edades. Claro, tenemos que hacer ahorros, ser juiciosos con el pago de nuestra pensión y todo lo demás para tener algún ingreso cuando lleguen esos años. Pero la mayoría de nosotros, a menos que seamos uno de esos privilegiados que tienen algunas profesiones particularmente beneficiadas, vamos a tener pensiones que, si tenemos pensión, van a ser pensiones que apenas dan rasco en apenas. No vamos a estar corriendo por las playas de una isla griega. Si acaso llegamos a Boca Chica. Y no sé si vamos a estar así de fuertes y sanos, por lo menos no necesariamente. Estos son los días malos en los que se esfuma el contentamiento. Dejamos de ver bien, nos aislamos por la sordera, la comida no nos sabe bien y la única comida que nos sabe bien es la que nos cae mal. El placer sexual en el mejor de los casos es un vago recuerdo. Y uno dice, ¿eso fue verdad o lo soñé? ¿Perdemos la cuenta de cuántas pepas tomamos diariamente? Han oído que se reúnen dos viejitos y uno le dice al otro, estoy tomando unas pastillas para la memoria que son fantásticas, son lo máximo. ¿Así? ¿Y cómo se llaman? Espérate, ya te digo cómo se llaman. ¿Cómo se llama esas goticas de agua que uno encuentra en las hojitas en la mañana cuando había una noche fría? ¿Cómo se llama? El rocío. Rocío, mija, ¿cómo se llaman las pastillas para la memoria? Yo tuve un tío que murió de 102 años, en perfecto estado de salud, murió de aburrimiento. Estaba ciego y estaba sordo, pero completamente lúcido. Imagínense estar ciegos y sordos, pero tu mente perfecta. Es como estar atrapado dentro de tu cuerpo. Porque cuando él se queda solo y en viuda, bueno, su vida se convirtió en leer y ver televisión. Pero cuando se queda ciego, ya no puede ver televisión, escucha televisión, o pasaba toda la tarde acostado en su cama escuchando la radio. Pero encima se queda sordo. No puede leer, no puede ver televisión, no puede escuchar radio, no puede conversar con nadie. ¿Edad dorada? Darse un duchazo se convierte en deporte de alto riesgo. Pura adrenalina. Estamos feos, ajados, arrugados. ¿Han oído hablar del olor del viejo? Hasta olemos mal, por mucho que nos bañemos. No, hermanos, ahí no hay gloria. Piensa en cámara lenta. Todo lo hace en cámara lenta. Se levanta 10 veces en la noche, no puede dormir y le reclama al amiguito, ¿no? Es decir, ¿ves? Cuando tú me necesitas, yo sí me paro. Pero al revés no funciona. Entonces viene Salomón y ¿qué es lo que nos dice? Todo lo que alguna vez me pareció importante, aprendo que nunca lo fue. Busqué el conocimiento,
Busqué en los libros, me esperé, saqué grados y posgrados, doctorados y postdoctorados. Busqué y acumulé riquezas. Me di de todos los placeres que yo quería darme. Ustedes se imaginan que con 300 esposas y 700 concubinas no era mucho que fuera haciéndolas pasar al papá yo una por una cada día. Y no les digo más porque no quiero que su imaginación vuele y terminen ustedes como David después. Pero este hombre no se privó de absolutamente nada en la vida. Y en últimas, lo único realmente valioso, lo único que realmente importa, nos dice él, y otra vez lo presenta en Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. La conclusión: cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Yo busqué sabiduría, yo busqué riquezas, yo disfruté de los placeres. ¿Y saben cómo lo llama? Vanidad de vanidades. No hay nada más inútil, no hay nada más vacío, no hay nada más fútil en la vida. Esto es lo único que vale la pena. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Hay un eco de esto en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. No te preocupes ni siquiera de qué vas a comer, mucho menos de riquezas, ni siquiera de qué vas a comer, porque son los gentiles los que se ocupan de esas cosas. Lo único que vale la pena en esta vida es que busques el reino de Dios y su justicia. No te preocupes de nada más. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. En otra versión nos dice esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si vas a resumir tu vida en algo, a los 80, 90, 100 o 120, que sea esto: yo viví para conocer a Dios y para obedecerle, y para disfrutar de Él en mi vida. Entonces, y solo entonces, podemos aspirar a una vejez que tenga una nostalgia dulce. Nostalgia dulce. El tipo de cosas que uno siente cuando ve una foto de un picnic al que salieron con sus hijos pequeñitos. Ya los hijos están crecidos, ya todos se casaron, ya todos tienen sus hijos, pero uno ve la foto de cuando ellos estaban pequeñitos y nos da una nostalgia dulce. Nos dibuja una sonrisa en el rostro. ¿Te acuerdas, vieja, de cuando salimos con los chinitos? Sí, ese fue la tarde que una hormiga le picó a Cristina. Ay, sí. Es una nostalgia dulce. Es una nostalgia que está llena de gratitud y de alabanza. De lo contrario, si nos pasamos la vida persiguiendo todas aquellas cosas que Salomón nos dice, eso es vanidad, lo que vamos a tener es una nostalgia amarga, llena de frustración, llena de dolor, llena de la desesperación de que no solamente no lo hicimos, no lo logramos, sino que ya no vamos a poder. Ya eso nunca más va a ser. Cuando estemos viejos, esas van a ser nuestras dos posibilidades.
Es más, pueden ser nuestras posibilidades, cualquiera sea la edad que tengamos, pero que la tengamos en mente, porque el joven cree que es invencible y que es inmortal y que nunca le va a pasar. Pero lo que ya vamos siendo viejos, sabemos que para allá vamos. O lo único que nos espera es un hueco de donde ahí termina todo, o es la esperanza del cielo nuevo y tierra nueva en la presencia gloriosa de Dios. Si nosotros tenemos esta esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva, donde un niño apacentará a la bestia, donde el león y el cordero habitarán juntos, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, podemos aspirar, esperar a morirnos. Es más, podemos decir con Pablo, yo estoy listo para irme ya, yo quisiera irme ya, pero por culpa de ustedes que tengo que enseñarles, todavía tengo que quedarme acá. La muerte no es una amenaza, no es una maldición, es la puerta a la eternidad con el Señor para el que está en Cristo. Porque nadie llega acá, nadie viene a la presencia del Padre si no es a través de Él. Para los demás es hueco, es oscuridad, es dolor, es condenación eterna. ¿Qué vejez queremos vivir? Una vejez que mira hacia atrás y ve frustración y angustia y dolor, y mira hacia adelante y ve negrura. O una vejez que mira hacia atrás con razones para darle gracias a Dios y mira hacia el futuro con una expectativa de gloria. Eso es el cristianismo, eso es lo que Cristo trae a nuestras vidas. ¿Qué clase de viejo te gustaría llegar a ser? Y eso ya es decisión de cada uno. Bueno, compañeros, ahora sí, tenemos un rato más para hacer comentarios, observaciones, preguntas, quejas y pataletas. ¿Quién quiere disparar primero? Buenas tardes. El Señor me ha dado la oportunidad de recibir en isla y quizás en alguna finca hombres que han llegado a la vejez, extranjeros, quizás de aquí nacionales también, que tienen una vida estable, tranquila. Esa imagen que usted mostró ahí es la que nos quieren vender. Y se la escucho mucho a personas adultas, ya señores. Tienen una pensión, tuvieron esto, tuvieron los otros. Yo que estoy en los caminos del Señor ahora, yo siempre le hago como esas preguntas. ¿Y usted compartió con su hijo? Y siempre obtengo silencio. O sea, obtengo silencio en todo lo que le pregunto, silencio. Si es por una vida madura, si es por una vida tranquila, tienen respuesta. Sí, yo vengo, viajo, me puesto con peladita, vivo mi vida, nadie me dice nada. Pero cuando les hago la pregunta por su familia, es un silencio total. Es más, me han dado hasta respuesta y me dicen, mijo, no todo es dinero, no todo es la plata, no todo es el trabajo. Usted. Yo digo, pero si no trabajo, ¿cómo voy a llegar a la forma donde esté usted? Esa es la vida de un hombre cotidiano, normal. Me impactó hace como 2 semanas que un hombre del Señor, pastor, lo fui a recoger al aeropuerto para llevarlo a una finca. Venía a darle una charla a servidores también, pero la charla era para servidores que tenían problemas y estaban frustrados. Hombres del Señor maduros, no estoy hablando de jóvenes. ¿Y qué pasa con esos servidores ahora que usted dice esa palabra? ¿Qué me gustaría llegar a ser? Que son hombres del Señor, pastores que han pagado la consecuencia por servirle al Señor, que han descuidado a su familia. Que es en testimonio propio, yo estaba en esa conferencia, en esa charla, hombres que decían que sus hijos no están sirviéndole al Señor, están apartados. Y sí, dicen que el libre albedrío es para todos, así como usted lo mencionó ayer, pero hombres que le han trabajado al Señor 30 años, 40,
Yo tengo 33 y trabajo duro y me esfuerzo para llegar a ser un hombre quizás como usted, maduro, tranquilo. No digo que no tenga problemas, todos tenemos problemas. Pero ¿qué pasa en ese caso como Salomón? Él muestra ese hombre sencillo, ese hombre que acuérdate del Señor en tu juventud. Pero ¿qué pasa con ese hombre en esa juventud que le trabajó al Señor tanto? Y que toda su vida fue un hombre recto, correcto. Pero ¿qué pasó? Que ha pagado la consecuencia con su familia. Quizás descuidó a su familia también. Entonces, ¿qué relación hay entre esos dos hombres? Yo creo que usted, no sé si me hago entender, que los dos están en esa misma vejez, pero son dos hombres diferentes. Un hombre que le sirvió al Señor y un hombre que se dedicó a construir su vida y llegar a una pensión, a estar en un estado maduro. Pero es el mismo hombre. Por un lado, los caminos del Señor son insondables. Nosotros podemos hacer el mejor trabajo del mundo en el cuidado de nuestras familias y alguno de nuestros hijos tomar una decisión equivocada e irse por donde no se debe ir. No todo fracaso familiar se puede atribuir al descuido de los padres. Es incontables los casos en que uno ve un papá que es un desastre, una mamá que es, mejor dicho, no vale nada, y el hijo es una joya. O al revés, buenos padres y el hijo es una joyita. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros metemos bajo la expresión servir al Señor una cantidad de cosas que no son servir al Señor, sino son la expresión de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, encuentro a un hombre que está en edad de jubilación, llega a su casa y sí, encuentra a una mujer amargada, a unos hijos que lo detestan. Dice, pero ¿por qué si yo servía al Señor? Yo estaba 24 horas al día en la iglesia sirviendo al Señor. Mi pregunta es, ¿estabas sirviendo al Señor o te estabas escondiendo de algo? ¿O estabas cultivando una situación en la que querías tener la popularidad de la gente, sentirte importante, sentirte respetado y por eso abandonaste a tu familia y te fuiste para allá? No todo lo que uno hace en términos de trabajo es servicio al Señor. Muchas veces es la persecución de nuestros propios sueños, de nuestros propios planes. Normalmente lo que nosotros hacemos es, Señor, aquí están mis planes, aquí están mis proyectos, por favor bendícelos. Si es que decimos por favor. Cuando es al revés. Señor, dime cuáles son tus planes, cuáles son tus proyectos para yo montarme. Ahora sí, es verdad. A veces por servir al Señor, vamos a tener que descuidar unas cosas. A veces por servir al Señor nuestras familias van a pasar escasez, van a pasar dificultades, van a pasar persecuciones, pero el Señor tiene que obrar en la vida de esos muchachos para que lo puedan entender y nosotros tenemos que tratar de comunicarles a ellos por los porqués y los cómo. Entonces, esto no es una cuestión matemática, de que si haces 1 más 1 más 1 te va a dar 3. No sabemos, pero tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Lo que sí podemos hacer es estar conscientes de cuáles son nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Estamos seguros que es porque Dios nos ha mandado a hacerlo o tenemos otras motivaciones? Trabajamos día y noche, 7 días a la semana, 25 meses al año, porque Dios nos mandó a hacerlo o tenemos otras razones para hacerlo. Porque es mucho más fácil para mí pelearme con mi personal en la empresa que llegar a tratar de hablar con mi hijo de 13 años. Y muchas veces es eso. Es mucho más fácil quedarme hasta tarde en la oficina mirando papeles que llegar a escuchar las quejas de mi esposa. No siempre es servicio al Señor, no nos engañemos con eso tampoco. Y si por servir al Señor tenemos que pagar precios, eso está en sus manos también. Rafa, va a preguntar algo.
Ah, ok. ¿Quién dijo yo? ¿Quieres preguntar seguro? ¿Estás seguro? No mucho, pero bueno. Sí. Pastor, un aporte a lo que dice Tito. La Biblia dice, instruye al niño en su camino en Proverbios 22:6. Y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Pero, uno ve, yo creo que aquí todos conocemos, hemos conocido muchos pastores que la gran mayoría de los hijos pastores no sirven en la iglesia. Es una cosa extraña. Se apartan. O sea, y por eso yo creo que es algo que le decía a Tito, o sea, como los siervos y los hijos, o sea, ¿cuál es la falla que cometemos o que cometen los líderes espirituales que uno ve que los hijos no sirven, pero hay otros jóvenes en la iglesia que sirven? ¿Por qué los hijos de los siervos no sirven? Y eso lo digo porque por estadística, ¿sí? Uno ve hijos de pastores que, wow, sirven en la iglesia y no se apartan. Pero por lo menos un 60-70% de los hijos de los pastores se apartan. ¿Ya? Yo creo que es ahí donde quiere apuntar Tito, cómo es posible, o sea, y es a eso, o sea, se dedican tanto al ministerio que yo creo que descuidamos nuestras familias. Tuve una ocasión de una iglesia y ¿por qué nos fuimos, mi familia, de ahí? El pastor en ese momento no me dejó ser parte de la banda de Ilinén, de ese músico, porque eso no me convenía a mí. Él dijo, no, usted no puede ser parte de la banda porque ellos tocan música secular y usted no. Yo le llevaba al hijo como 4 años. El hijo entró al INEN y entró a la banda automáticamente. El hijo es un músico excepcional. Y entonces le dije, mami, entró a la banda y él no me dejó entrar y fuimos a hablar con él. Y él nos dijo, no, porque es que esa música él la lleva en la sangre. Mi mamá le dijo, o sea, que el hijo mío no la lleva en la sangre. O sea, fue su respuesta. Al pasar de los años, el pelado comenzó a tocar en Hard Rock Café, en banda, ahora está apartado, pero es un músico excepcional. Sus 3 hijos son músicos y están apartados todos. No, no les sirven. Están todos tocando, pero son músicos. O sea, es una cosa que Dios le da un talento a los hijos pastores de músicos impresionante. Uno dice, wow, todos son músicos, ¿verdad? Pero muchos no le sirven a Dios. Y yo creo que, ¿por qué? O sea, ¿cómo apuntamos? O de pronto es el descuido, ¿sí? De pronto por el ministerio, puede ser, que es lo que Tito decía, como personas seculares descuidan su familia, pero vemos que en los siervos también hay descuido, a tal punto y obviamos ese versículo en Proverbios que instrúyelo, mételo de cabeza, para que cuando sea viejo no se aparte. Voy a contar 3 anécdotas con hijos de pastores. Así que me acuerdo cuáles eran las 3. Muchacho de 15 años se acerca donde la secretaria de la iglesia y pide una cita. Deme una cita con el pastor. Pero ¿cómo si el pastor es tu papá? Digo, sí, cualquiera que viene y pide una cita, mi papá le da 1 hora, 2 horas. Pero conmigo no habla. Y yo necesito hablar con mi papá. Tuvo que ir a pedir una cita con la secretaria de la iglesia. Hay una pareja pastoral que ustedes la ven el domingo en la iglesia y es una maravilla. La hermana dirige la alabanza, el hombre predica, juntos dirigen el culto. Entonces, mi amor, mi vida, mi princesa, que para arriba, que para abajo. Yo estoy hablando con ellos en la sala de su casa porque están teniendo algunas dificultades y pasa por ahí el hijo. El hijo tiene unos 15 años. Y me dice, Manuel, ¿tú sabes que hace 8 años estos dos no se hablan? Montan su show arriba en la tarima, pero en la casa, de puertas para adentro, llevan 8 años sin hablarse.
¿Qué cristianismo le estamos presentando a nuestros hijos? Tráiler. Mañana el título del sermón es Para cuando tus hijos pregunten. El tercero, de un pastor que me dice, mira, habla con mi hijo, que yo sé que está teniendo dificultades y quiero hablar con él, pero él no me habla. Otro muchacho por ahí como de 14, 15 años. Fui a hablar con el muchacho. Me dice, Manuel, durante 14 años he querido hablar con él y nunca ha estado dispuesto para mí. ¿Por qué ahora que quiere hablar conmigo yo sí tengo que estar dispuesto para él? Por eso es que muchas veces nosotros disfrazamos como servicio al Señor nuestra cobardía de no enfrentar a un muchacho, de no enfrentar a una mujer frustrada, de tirarle todo a la mamá, que quien lo tiene que corregir es la mamá, que quien le tiene que advertir es la mamá, que quien tiene que cuidarlo es la mamá, quien tiene que ir a hablar al colegio es la mamá. Entonces ese muchacho llega a la conclusión de que la única persona en el mundo a la que le importa es a su mamá y a su papá, que se lo lleve el diablo, porque yo no le importo. Entonces, aún si hacemos todos los esfuerzos de hacer las cosas bien, llegará el momento que nuestros hijos tendrán la capacidad de tomar sus propias decisiones y se aferrarán al Señor o se separarán del Señor. Aún así. Pero la verdad es que nosotros, quienes estamos metidos en el ministerio, solemos ser más cuidadosos con los demás que con nuestra propia familia. Le damos más tiempo, más atención, más cariño, más cuidado, más protección a los demás, a otros chicos, que a nuestros propios hijos. Estamos dispuestos a escuchar a las hermanas en sus problemas, pero no estamos dispuestos a escuchar a nuestras esposas. Y así sucesivamente, y eso se va acumulando. Por eso es importante que nosotros como pastores, quienes somos pastores aquí, aprendamos a cuidarnos los unos a los otros y pastorearnos los unos a los otros, tener grupos de rendición de cuentas, en el que nos reunamos regularmente y nos preguntemos cómo está tu vida, cómo está tu matrimonio, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu vida sexual, con qué estás luchando, cómo te puedo ayudar con eso, porque todos estamos luchando con algo. Si no es con una cosa, es con la otra, pero todos estamos luchando con nuestro propio pecado, la iniquidad de nuestro corazón. Y lo que el Señor dice es, acompáñense, confesaos los pecados los unos a los otros para que seáis sanados, no viviendo en soledad y en aislamiento, que es lo que tendemos a hacer porque nos da vergüenza, porque queremos mantener una imagen pública que no necesariamente corresponde con la imagen real. Y así sucesivamente. Hermanos, somos simplemente seres humanos. Todos nosotros aquí somos solamente hombres de carne y hueso. Ninguno es mejor que el otro. Nadie. Uno estudió más, uno tiene más experiencia, el otro vivió más allá, pero somos el mismo tipo. Rascas un poquito la superficie y encuentras exactamente lo mismo. Entonces nos necesitamos unos a otros y juntos necesitamos al Señor cada día. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Existen factores, digamos, pongamos ejemplos, donde el hijo del pastor es entregado en la iglesia, trabaja en la iglesia, pero no es reconocido por el trabajo que está haciendo en su iglesia, o en la iglesia donde está pastoreando su papá. Y adicionalmente, cuando está trabajando en la iglesia, en cualquier actividad, llega un hermano, y no estoy hablando de un joven de 20, 30 años, sino niños, digámoslo, inicialmente, que es la época, creo que es la mejor época, para que el niño verdaderamente defina si le va a llamar la atención o si siente el llamado de Dios para el tema pastoral.
Resulta que el niño está en sus actividades en la iglesia, barre, trapea, dirige la escuela dominical y esas cosas así. Pero es un niño y tiene la capacidad como niño de jugar, de brincar, de cometer errores porque es un niño. Pero llegan los miembros de la iglesia, que son adultos y que todos lo saben, y le dicen, respete, pórtese bien, usted es el hijo del pastor, usted no puede corregir esto, usted no puede jugar, usted tiene que estar orando, usted tiene que estar haciendo. Y eso hace mucho más daño a veces que aún el mismo padre no tenga el tiempo suficiente para conversar con ese niño. Lastimosamente yo soy de esa generación. Y, ¿qué le cuento? De 40 hijos de pastores, amigos míos, solo 10 seguimos en la iglesia. Aún sin trabajar en la iglesia como tal, porque yo no lo estoy trabajando ahora mismo en la iglesia. Pero los otros 30 se han perdido. Vea, son más parranderos que cualquier otro mundano, pero hijo de pastor. Y aunque los padres estaban con ellos ahí, el mismo accionar de la misma iglesia los llevó a apartarse de esa situación. Y ese es uno de los tantos casos. Entonces, no es solamente que el padre no tenga ese acceso al hijo, porque a mí me pasó, mi papá de pronto en un momento estaba muy metido en la iglesia, pero también él reaccionó y se dio cuenta y empezó a cambiar ese proceso. Pero también ocurre el otro. Siempre culpamos al hijo del pastor, siempre culpamos al pastor, pero yo no estoy culpando a los demás, pero ¿cuál es el papel que juegan también los miembros de la iglesia? También deben apoyar, pero en vez de apoyar, a veces se vuelven en acusadores y lo que hacen es que la gente se vaya. Nosotros como evangélicos tenemos la capacidad de presentar a los niños, ¿cierto? Casualmente, mañana, Dios mediante, vamos a presentar un niño acá. Una de las cosas que yo veo en la narrativa bíblica, que cuando presentamos un niño, la responsabilidad es para los papás, los padres, y hasta ahí está bien. Pero también una responsabilidad de la comunidad. Entonces, nosotros, en vez de abrazar al niño, como niño que es, lo que hacemos es, queremos un modelo de evangélico ya adulto. Y él no es un modelo evangélico adulto, sino es un niño. Cuando nosotros comenzamos, nosotros estuvimos pastoreando 8 años en los corales. 7 años de pastores aquí, 8 años en los corales. Cuando Daniel comenzó a crecer, hay una hermana, que nunca se nos olvida, la hermana Ana, agarraba a Daniel. Ven para acá, Lucas. Venga para acá, pues. Usted es el pastorcito. Siéntese ahí. Y Daniel se subía al carro aburrido los domingos. Increíblemente esto pasaba muy reiterativamente cuando estábamos en la comunidad de los corales. 8 años pastoreando allá. Le doy gracias a Dios que yo fui al seminario. Voy a decir por qué. Porque en medio de todo este proceso, yo pude ser un pare y dedicarme más a mi familia. Yo los viernes, después que salía de tantas clases, me iba con mi familia al campus a caminar, a bromear, y comenzamos a crear un hábito de una familia más cerca. Porque veníamos pastores de jóvenes, pastor de una iglesia, y Dios frenó. Entonces, a veces también está en nosotros, ¿no? Que queremos seguir siendo vistos y no queremos parar. Porque si paro, creo que el ministerio o lo que estoy haciendo se va a apagar. No, hay que parar. Para y descansa. Eso lo enseñó la pastora aquí a las mujeres la vez pasada. Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría con respecto. O sea, Daniel se aburría. Y la hermana hasta le trajo una corbata, imaginen ustedes. Ponte la corbata que te traje. Un domingo. Entonces, gracias Lucas. Un día yo le dije, mi hijo es un niño como su nieto, como sus hijos. Es un niño común y corriente. Él va a hacer pataleta, va a pelear,
de repente le va a salir estas vulgaridades que no las escucha en la casa, pero las escucha en el colegio. ¿Cierto? Y él va a ser un niño no común y corriente. Alguien, y aprovecho aquí algo bien interesante, que una hermana se acercó a mí en estos días. Pastor, ¿usted obligó a Daniel a irse al instituto bíblico? Yo no lo obligué. Nuestro hijo está hoy haciendo un año de curso bíblico y disciplinas espirituales. Nosotros le presentamos la oportunidad que fuera, porque por dirección de Dios nos mandó a que él antes de entrar a la universidad iba a estudiar música, ¿oíste? No sé por qué, va a estudiar música. Él no quiere estudiar otra cosa, sino es música. Bueno, está bien, hay que apoyarlo. Aunque una hermana también me dijo, ¿de qué va a vivir entonces? Miren la mentalidad de nosotros en la iglesia. Y uno pensaría que no. Yo le dije, papi, no le prestes atención a eso, hazlo oído sordo y tú camina donde Dios te está guiando. Casualmente ahora que estaba por aquel lado mirando una cosa, estaba hablando con la mamá y verlo estudiando, verlo metido con las cosas del Señor por un año. No va a durar toda su vida. Y con esto no quiere decir que garantizar de que Daniel ahora va toda su vida a ser evangélico, tampoco. Pero tiene simiente sembrada y eso va algún día va a dar su fruto. ¿Cuántos somos frutos de esa simiente que un día alguien nos siembra una semilla? ¿Verdad? Y hoy estamos aquí. Los caminos insondables de Dios nadie los conoce. Entonces a veces uno quiere ser pragmático en medio de esto. 2 más 2, 4. Gracias por eso. Pero te quiero dar una tarea, Efraín. Toma la vida de todos los hombres de Dios, Juan Wesley, Calvino, y sus vidas, su familia, su biografía. Vas a encontrar que ellos fueron grandes hombres de Dios y hasta aquí quedó todo. Vamos a comenzar con el gran Lutero. ¿Sus hijos dónde están? Su hija, la primera, murió. La siguiente, de una enfermedad rara. Después se murió él y queda solamente su esposa. Y se acabó el gran Lutero. Entonces uno a veces espera, también la perspectiva de nosotros como parte de la congregación, espera mucho más de la familia pastoral o de aquel ungido de Jehová. Y Manuel dijo algo bien particular: somos hombres, hechos de carne y hueso. Entonces no esperemos ni tengamos expectativas mayores de un pastor o de un ungido o de una persona que está en un ministerio, porque somos hombres. Y luchamos, yo lucho con lo que tú luchas. El lío es que nosotros mismos en Latinoamérica hemos puesto a los pastores un manto y una posición que no es ni bíblica. Primero, por la posición. No hay ninguna posición dentro del texto bíblico. Es una función pastoral. Es una función que estamos cumpliendo con los pastores. Igual a todos como los demás. Ahora, tenemos una responsabilidad los pastores delante de Dios más que un creyente normal. Claro que sí. Pero no dejo de ser una oveja. Y mis hijos no son pastores. Y mi hija no son pastoras. Ellos son mis hijos. Y déjame terminar aquí con algo. Nosotros tenemos 8 años de estar viviendo acá en Cartagena. Y esto es chistoso. 8 años que son un martirio para mi hija Keren, que tiene 14 años. Porque ella no quiere vivir en esta ciudad. ¿Y sabe lo que nos dijo cuando llegamos aquí? Los pastores son ustedes, no Daniel y yo. Una niña como con 8 años, tiene 15, 14 años hoy. O sea, hace 8 años tenía ¿cuánto? 6 años, una niña de 6 años diciendo a nosotros, los pastores son ustedes, no somos nosotros. Yo no quiero vivir en esta ciudad. Y hoy por hoy, ella sigue con su convicción que Cartagena no es su ciudad, es Medellín. Ahora, ¿yo cómo hago para sacarla? Yo he orado, he ayunado, he orado por ella, le he ungido. ¿Qué más hacemos? Guerra espiritual. ¿Qué más? Liberación. ¿Qué más? Y ella dice, yo no quiero vivir aquí.
Yo quiero vivir en Medellín. Ahora, la pregunta que a mí nadie me ha hecho es esa. ¿Cómo tú lidias con eso, pastor? Nadie me ha hecho esa pregunta. Ahora, hablando de este caso particular de mi hija Keren, pensemos en los otros pastores que tienen situaciones que son difíciles. O más difíciles. De pronto un pastor tiene un hijo que es marica. ¿Cómo hace un pastor para lidiar que está siendo usado por Dios para trabajar con un hijo que es homosexual? O un drogadicto. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros como comunidad? Y termino aquí con lo que comencé. Tenemos que abrazar. Abrazar porque somos un solo cuerpo. Y el pastor es mi hermano. Pastor, sabes que yo estoy aquí a tu lado para que oremos, para echar para adelante. Y no como hizo un amigo pastor en un lugar que su hermano se confesó tenía una aventura y después vino y lo publicó hasta por Facebook. Wow. Y es por eso que la gente no se quiere confesar los unos con otros porque tiene temor de que haga el otro con la información. Le voy a morir un segundito. Sí, pues ya te moriste. Nosotros los cristianos, pastores o no pastores, hijos del Dios Altísimo, somos como la patilla, pastor, regados en la tierra pero dando fruto. Buena metáfora, ¿verdad? Suma esa, pa. Perdón. Somos como la patilla. Pastor, y es que en este momento, a propósito de lo que decía Juan Martín, que hay como 40 hijos de pastores, de los cuales solamente 10 están y los demás son perdidos. Pero preguntémonos cómo son esos pastores, de los cuales ellos son hijos. Porque es que ahora hay mucho mal pastor, pastores que no corresponden realmente a lo que debe ser un pastor, como lo dice la palabra de Dios. Pastor, mujeres con las cositas corticas y la pastora y tremendas nalgonas y caminan y se mueven. ¿Qué tipo de pastor tenemos? Y ese tipo de pastor, cuando tiene sus hijos, ¿qué tipo de enseñanza le va a dar? Si es que no es pastor realmente. Y ahora, como hablaba yo con el hermano que se me parece a Juan Gozaín, entre otras cosas. Igualito a Juan Gozaín. Oye. Óyeme, entonces yo le decía que yo trabajé, cuando salí de RCN, yo trabajé con Radio Príncipe. Radio Príncipe es de un pastor de una iglesia. Entonces ya no lo critico porque no está en mí criticar, pero ya entonces, pastor, no, soy apóstol. Apóstol. Y me dice que ya hay otros que se denominan patriarcas. Y hay otros que se denominan querubines. ¿Eso qué, hombre? ¿Eso qué? ¿Dónde está Jesucristo en esas personas? Entonces eso es también producto de lo que Juan Martín estaba diciendo. 40 hijos de pastores, de los cuales solamente 10 hoy están en la iglesia, los demás están siendo lo que sus padres están cultivando. Bueno, hermano, vamos a ir cerrando aquí porque vamos a terminar. Señor. Una corrección. Nosotros no somos quien para decir que esos hijos están perdidos, porque solamente es Dios quien sabe si al final se arrepienten o no. Entonces hay que quitarnos eso de una, porque el hecho de que no estén en la iglesia no quiere decir que estén perdidos. Recuerden, no todo el que dice Señor, Señor
entrar al reino de los cielos. Sí, Señor, Señor. El Señor de la patilla. Déjame un momentico por acá. Tito, dame un segundo, por favor. Tito, ¿qué se llama, verdad? Bueno, yo creo que ya nosotros como adultos estamos propendiendo es por nuestros hijos. Y yo creo que en la educación es muy básica para los resultados que pueden tener nuestros hijos. Yo me formé para ser padre. Yo no tuve el mejor ejemplo de mi papá, que fuimos 10 hijos, pero quise romper ese vínculo que traíamos hereditario. Entonces quise formarme para darle una buena educación a mis hijos y un buen ejemplo. De tal manera que cuando hablábamos acá de la religión y no del cristianismo, porque para mí el cristianismo es sabiduría y un cristiano tiene sabiduría, entendimiento y discernimiento, un buen cristiano. Y si es un buen cristiano, tiene las herramientas básicas para criar su familia y para llevar un equilibrio en su hogar. Pero bueno, lo que sucede, lo que hablaba Juan Martín, me parece que es una problemática social que existe en las religiones, no solamente en la evangélica, en donde se quieren hacer unas imposiciones psicorrígidas en los niños que no responden realmente a la crianza que deben de tener y a la formación que ellos necesitan para hacer. Es necesario saber de que aún siendo niños, ellos tienen unos derechos de formación básica, tienen derecho a tener sus rabietas, tienen derecho a ir formando su carácter, y a veces nosotros lo que hacemos por la ignorancia es que nosotros bloqueamos esas cosas y de ahí vienen niños resentidos con grandes problemas psicológicos y traumas. Bueno, pastora. No, si él no va. Yo pensé que te iba a decir nada. Es que noto que hay una gran necesidad de expresarse. Y estoy muy contento con eso. Porque significa que lo que hemos hecho es destapar la olla para que la crispeta empiece a volar por todos lados, y eso es bueno. Necesitamos expresarnos. Los hombres somos muy callados. Nos quedamos muy callados. Toda la llevamos por dentro y no lo hablamos con nadie. Y eso nos carcome y eso nos dificulta. Puede que tengamos razón, puede que no tengamos razón, lo que sea. Pero estoy muy feliz de ver que tienen ganas de hablar, tienen ganas de ventilar los temas, los asuntos, y eso es muy bueno. La problemática de hijos de pastores es real, todo lo que hemos escuchado es verdad. Pero es que la iglesia está compuesta de hombres y mujeres tan torpes, tan brutos y tan pecadores como cualquier otro, porque la iglesia somos nosotros. Cualquier cosa que digamos de la iglesia es nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y cada uno tiene que asumir, por último, sus responsabilidades. Cuando estos chicos se convierten en adultos, pueden echarle la culpa a quien quieran, pero cada quien toma su decisión si sigue a Cristo o rechaza a Cristo. Y no es matemático. Podemos ser los mejores padres del mundo y uno de nuestros hijos tomar una decisión equivocada, o al revés. Podemos ser una desgracia como padres y el Señor en su misericordia les permite a ellos tener la lucidez de abrazar el Evangelio. Pero hermanos, me voy muy feliz de verlos animados, de verlos en capacidad de conversar, aún teniendo opiniones distintas o diferentes, porque allí es donde podemos buscar al Señor y donde la verdad se impone. Abrimos la Escritura, escuchamos la voz de Dios y allí está la verdad, en la persona de Cristo y en la verdad revelada en la Biblia. Hombres queridos, les animo, no suelten eso. No dejen que se los coma el mundo. Lo que el mundo dice no es importante. Lo que tú crees no es importante.
Lo que tú sientes no es importante, lo que has vivido no es importante, lo importante es lo que Dios dice. Y que Él los bendiga, mis hermanos. Aquí quieren hacer una pregunta. Pastor. Pastor, usted habla acerca de dos nostalgias que uno puede experimentar cuando es viejo, o dos formas de llegar a la vejez. Mi pregunta es personal. ¿Usted vive una nostalgia alegre o una nostalgia triste, primero que nada? Y segundo, ¿qué cosas prácticas pueden ayudarnos a nosotros a llegar o tratar de llegar a la vejez y obtener una nostalgia alegre y no una nostalgia triste? Puedo darle gracias a Dios de que yo vivo una nostalgia dulce. No siempre fue así. Como les conté, yo fui víctima de abuso cuando fui niño, hubo cosas difíciles allí. Yo conocí al Señor recién a los 19 años, pero una buena parte de mi vida cristiana fue muy racional, muy aquí. Bueno, Dios, tú me dices que yo soy pecador, yo te creo, tú me dices que me quieres salvar y yo te lo agradezco. Me dices que te tengo que servir y yo te sirvo porque eso es lo que me conviene, pero aquí, sin entender qué es amar a Dios o sentirse amado por Él como un padre. Entonces, eso ha ido creciendo y ha ido ensanchándose. Llevo viviendo ya algunos años tratando de entender el tema del contentamiento, de la alegría con lo que uno tiene. Señor, gracias por este sorbo de agua que tengo en esta botella. No me voy a preocupar ni me voy a frustrar por los 9 décimos de agua que no hay aquí, sino que voy a vivir agradecido por este chorrito de agua que me va a remojar la garganta. No es fácil, es una pelea todos los días y todo lo demás. ¿Qué podemos hacer para ir acumulando una nostalgia dulce y alejarnos de una nostalgia amarga? Mantener cuentas cortas. Nos vamos a cuentas cortas. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces hoy día me peleé con mi esposa. Pues esta noche o mañana temprano me amisto con ella. Y no dejo que nuestras brechas crezcan, que se conviertan en un abismo, que llegue el día en que no podamos cruzar esa brecha. Hoy voy a frustrar a uno de mis hijos. Hoy me va a odiar. Pues me siento a hablar con él y hoy fui duro, hoy fui injusto. Mañana trato de hacerle saber cuánto lo amo y que él sepa que estoy haciendo lo mejor posible. Aun cuando cometo errores, estoy haciendo lo que yo creo que es correcto y lo mejor posible. Entonces, eso es uno, mantener las cuentas cortas. 2, aprender a vivir el día a día. Aprender a dejar el pasado en las manos del Señor, aprender a saber que en sus manos están mis tiempos. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir, cuánto tiempo me falta, eso está en manos del Señor. Yo voy a hacer lo que a mí me compete, voy a cuidarme, hacerme mis chequeos médicos. Si tengo que tomar medicina, voy a tomar mi medicina. Si tengo que hacer dieta, voy a hacer la dieta. Si tengo que ahorrar dinerito, pues voy a ahorrar dinerito para poder tener una necesidad. Yo hago lo que puedo y lo que está a mi alcance, pero descanso en el Señor, de que de Él depende. De manera que yo puedo vivir este día en paz y para la gloria de Dios. Hoy, que tengo 30 años, mañana cuando tengo 40 años, pasado mañana cuando tengo 60 años, cuando tengo 80, cada día lo vivo como si fuera el primero y el último. Entonces, creo que en ese plan podemos ir cultivando una vida en la que nuestros recuerdos van a ser razones de bendición y nuestro futuro razones de expectativa. Y ambos, tanto nuestros recuerdos como nuestras expectativas, en las manos del Señor. Oramos. Bueno, vamos a tomar la merienda y después oramos para despedir, ¿les parece? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Tú vas a pedir. Perdón. Escuchen, hermano. El hermano está alzando su mano acá y él no ha hablado en todo este tiempo. Véngase para acá, mi hermano Harold. Manuel Harold.
Bueno, mi hermano, yo creo que nosotros, gracias hermano, llegamos aquí para edificarnos, venimos aquí como padres, inclusive hijos, pero para salir de aquí nutridos a las responsabilidades que tenemos como padres, inclusive como hijos también, porque tenemos los padres vivos, y escuchando a cada uno qué nos llevamos, ¿verdad? Estaba recordando ahora con lo que dijo pues, Juan Martín, sí, los pastores son como todos nosotros, y es como ver un árbol, el árbol da mangos, y tiene que dar mangos, no necesariamente unos pastores tienen que dar los hijos, tienen que ser pastores, tienen que todos, sí. ¿Por qué? Porque los frutos pueden caerse o alguien puede tumbarlo, verde, se caerán maduros, no se pudrirán. Vimos también cómo los reinados también nacieron, ¿verdad? Los reinados nacían reyes buenos y reyes que hacían lo malo. Estaba recordando algo que se los quiero dejar a ustedes. Mi padre, yo tengo mi papá y mi mamá, pero mi papá falleció en el 2022. Cuando él falleció, iba a cumplir 7 años de estar con ellos, juntos, yo me dediqué. Y él siempre me decía, hijo, ¿tú por qué te dedicas con ellos, este par de viejos, a cuidarlos? Y yo le dije, papi, ya tú hiciste por mí, por mis hermanos, todo, y nos queda a nosotros de hacer ahora por ti, o sea, el cuidarte. Bueno, y esto es mi dedicación. Para uno ser, o sea, para yo ser, como dice, ese padre que yo quiero ser, pensar primero cómo fui yo, quién fui yo como hijo, con mi papá. Entonces siempre me dediqué el tiempo con ellos junto con mi esposa. Mi papá se fue al 2022 porque mi hija nos dio un regalo. ¿Y por qué ese regalo que nos dio mi hija para viajar al exterior? ¿Qué pasó? Por ese cuidado, mi hija dice, papi, ya en un momento que tú descanses te voy a regalar para que ustedes se vengan donde yo estoy, en el exterior, a mí y a mi esposa. Entonces, ¿quién se quedaba con mi papá? Mis hermanas que tengo ahí en el exterior también en Estados Unidos. Bueno, vamos para allá. Vi a mi papá partir en el septiembre de 2022 y le hice su grabación y dije, si algo sucede allá, sé que mis papás se van con el Señor, es un cristiano. Y tengo un video donde él sale con su bastón. Bueno, septiembre, yo me fui también en septiembre a disfrutar. Mi papá en diciembre cumplió 91 años, se fue con el Señor allá. Regresó mi mamá, regresó en una ceniza, pero dije, se fue con el Señor. Listo. Y me he dedicado a mi mamá hasta actualmente, lo tiene un hermano, hacerle su mercado, las cuestiones de las medicinas, médicos, todo eso se lo pasó. Mi satisfacción de servirle como hijo. Y yo siempre le decía al Señor, oye, Padre, gracias por este tiempo que me das de cuidar de mi papá y mi mamá. Y me recordaba cuando aquí, miembro de aquí de la iglesia, había un domingo que yo no venía, mis 2 hijos. Un domingo que no venía por alguna circunstancia, pero ese domingo lo tomamos como un mantenimiento y oramos, estudiamos 2 horas. Y le preguntaba yo cómo le fue, era edificativo. Y mi hijo, cuando comenzaron la universidad, parece que como estuvieran a desviarse, pero yo siempre lo hacen bien, nunca lo obligué, porque trataban de irse. Hoy mis hijos son cristianos, ambos están casados, parejas cristianas, todos 2. Y quiero decirle esto, que una madre, mi madre espiritual, un día me dijo, ¿sabes una cosa? Que la vida de uno es como la de un perrito en la calle, la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque fíjese que yo tengo un perrito y este perrito se me extravió. Y una señora me dijo, su perrito está acá, y me lo trajo hasta acá. ¿Y sabe por qué me lo trajo? Dice, porque ella ha visto cómo yo cuido a ese perrito y lo quiero en la casa. Cuando uno quiere algo, los de la calle también van a apoyar en ese cuidado. Cuando uno, ¿quién soy yo si yo fui como hijo me porté muy bien con mi papá y me esmeré? Entonces, ¿qué espero yo como padre ahora de mis hijos? Ya yo tengo a mis hijos. Entonces, ¿qué doy yo para que yo tenga poder tener un buen hogar con mis hijos y con mi esposa? ¿Qué estoy sembrando en mi esposa? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? Tengo que sembrar lo mejor. Y para eso yo me nutro. Esto es un momento de que nosotros nos venimos a nutrir. No somos perfectos. Y estamos, es como dice, edificando, para que ese edificio sea fortalecido. Y doy gracias a Dios porque como padres aquí, cada uno de ustedes volvemos a casa ahora. Y no somos una criatura, no. Vamos a encontrarnos con circunstancias, pero ahí hay que luchar. Como hablé con el hermano,
Uno no puede cambiar, sino uno tiene que ser, mi compromiso es, yo tengo que hacer a mi esposa feliz, yo tengo que hacer a mis hijos, darle el ejemplo que Dios nos dio. Entonces, esto es lo que nos llevamos para nosotros. Ser primeramente, dice, como hijos, ¿qué hicimos por nuestros padres? Para saber que mis hijos también, haciendo la pregunta aquí al final, ¿verdad? Que dice, ¿qué quiero, o sea, qué viejo quiero ser yo al final? Un Señor que tengamos a nuestros hijos que nos quieren. Mi hijo y mi hija me aman mucho, porque sembré eso en ellos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias. Señor, te doy gracias por esta tarde. Oramos por la vida de Manuel, de Patti, de los chicos, de sus nietas, por Benji, ahí donde está también. Oramos por esta familia que te ha servido en diferentes circunstancias, países, ciudades, pueblos, Señor. Gracias por traerlo y por darle las fuerzas para enseñarnos a nosotros en estos 2 días, a través de estas 5 charlas. Como decía Manuel Harold, ¿qué nos llevamos? Y es la pregunta que siempre hacemos nosotros. ¿Con qué nos vamos de este lugar? ¿Qué es lo más relevante para mí en medio del proceso? Entendemos que esto no es fácil, pero hoy nosotros tenemos una responsabilidad delante de ti, con lo que hemos aprendido y con lo que vamos a seguir meditando, porque esto hay que seguirlo meditando, lo que hemos recibido, y corregir lo que esté mal en nosotros, Señor, porque seguro que hay muchas cosas que tienen que ser corregidas a la luz de tu palabra, a la luz de lo que tú nos has hablado a nosotros. Y de seguro que ahora que entremos a la habitación, cerrada la puerta, tú vas a seguir hablando, confirmando lo que nos has hablado aquí. Esa sería una dinámica particular, exacta, de que antes de dar esto a otros hombres, o antes de imponer esto en otra generación, esto debe estar clavado en lo profundo de nuestro ser. Y nosotros tenemos una responsabilidad contigo, Dios. Y la responsabilidad de ser unos padres o unos hombres específicamente, desde el más pequeño hasta el más adulto, los que estamos acá, diferentes. Tenemos que ser diferentes, y no porque lo diga yo, no porque lo dijo Manuel, sino porque tu palabra lo expone. Tu palabra y tu Espíritu Santo nos guía, Señor. Porque también podemos venir acá e irnos sin nada, vacíos. Porque la disposición de nosotros era simplemente cumplir con la presión del pastor, la pastora, o por cumplir con un protocolo que se está dando en la iglesia, porque me invitaron. Pero la intención tuya no es esa. Entendemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Pero también está en nuestra disposición para que esa palabra, que esa bendita y viva palabra tuya, se manifieste en montón sobre nosotros. Señor, nosotros queremos dar fruto. Y el primer fruto que debemos de dar nosotros es digno de arrepentimiento. Arrepentirnos porque como hombres de repente hemos actuado no de la mejor manera, no a la luz del texto bíblico, de repente a través de la tradición, de la cultura, aún de un ejemplo de hogar que es totalmente lejano de lo que tú has determinado, un rol de hombre que no es el del hombre sino de un machista. Padre, pero ayúdanos hoy, a partir de hoy, a ser ese hombre que debemos ser en medio de esta generación caída. Te doy gracias por todos los hermanos que vinieron, gracias por el esfuerzo que han hecho, gracias por los hermanos de Jercibá, Señor, los que están acá, gracias por lo que ellos han recibido, Señor, y que sirva para multiplicar allá en Jercibá lo que tú has puesto en el corazón de ellos. Pero ante todo que esto sea multiplicado dentro de su vida y dentro de su familia. Que cada uno de ellos sean un ejemplo, un faro de un evangelio que transforma, al igual para todos nosotros, Señor. Tu evangelio cambia.
Tu evangelio permea todas las esferas de gobierno. Tu evangelio trae una transformación de nosotros, Señor, de adentro hacia afuera. Y las personas desean tener lo que nosotros tenemos. Porque fluye de una comunión profunda con tu Espíritu Santo, contigo mismo, con tu palabra, y trae un avivamiento bien fuerte sobre nosotros. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por cada merienda, gracias por las personas que han ayudado acá, gracias por la comida, gracias por los que están detrás de la comida, gracias por este espacio que tú nos permites disfrutar para la gloria y honra tuya, Señor. Adoramos y exaltamos tu nombre, Padre. Ayúdanos a ser el hombre que tú has determinado que seamos nosotros, no la cultura circundante en que estamos. Porque en ti entendemos y vivimos conforme a tu verdad, Padre. Ayúdanos a poder socializar esto, pero también, y a vivirlo, poder sacar espacio para poder seguir nutriéndonos como hombres. Que la próxima convocatoria podamos ir y estar juntos. Además de compartir la palabra, además de compartir la comida, compartir vida con el otro. Vida en Cristo con el otro, que tanto necesitamos. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu amor para con nosotros, porque esto es un acto de amor. Esto es un acto de amor y misericordia en medio de esta generación que estamos viviendo, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y te pido que no sea la primera ni la última. Permítenos tener este tipo de retiros, actividades como hombres al año, por lo menos 2 al año, para poder seguir creciendo y seguir formándonos para ser un faro en una generación, en un tiempo que tanto necesita la luz de Cristo. Te lo pido, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A cada uno gracias. De veras que el Señor sigue siendo fiel y sigue siendo bueno, ¿verdad? En medio de los procesos. No queremos pasar por alto la persona que tuvo a bien hacer su mejor esfuerzo y hacer su pago inmediato tan pronto se hizo la publicidad del evento. Y la persona que no solamente pagó por él, pagó por otro, sino pagó por 2 más porque quería que sus compañeros estuvieran acá. Los motivó, los mantuvo en acción todo ese tiempo. Entonces, hermano Gilberto, por favor, puedes venir acá. Fuentes, ven, Gilberto Fuentes. Y Javier Sandoval. Por favor, vienes para hacerles entrega de un detalle a cada uno. Javier. Bueno, y para finalizar, como les dijimos, antes de irse van a tener su merienda. Usted puede bajar y recibir su merienda y ahí sí queda despedido. Así que disfruten esa última merienda del día de hoy. Que el Señor les siga bendiciendo.